Hermanos, muchas gracias una vez más por la invitación, por compartir aquí por este medio. Estamos contentos y una vez más decir que nos sentimos bien a gusto en medio de ustedes y que muchísimas gracias una vez más por aceptarnos y poder estudiar juntos este libro. Vamos a leer entonces capítulo 6, versículo 10. Vamos a comenzar ahí la lectura. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a procurar terminar ahora esta porción, este capítulo y este libro en general, que creo que en lo personal ha sido de gran ayuda, de gran consuelo, de gran animación también para el crecimiento y para la vida cristiana, y espero que también haya producido algo de eso en la vida de cada uno de ustedes que hemos podido juntarnos a estudiar este libro juntos. Bueno, comenzamos la lectura en el versículo 10, donde el apóstol Pablo va a explicarnos a nosotros, los creyentes, que estamos en una lucha, estamos en una batalla, pero va a presentar esta guerra espiritual en el sentido de defender lo que el Señor ya nos ha dado y ha ganado por la obra de Cristo. Y ahora nos va a posicionar a cada uno de nosotros para preservar, para cuidar esa posesión dada por Dios. Y entonces aquí nos va a hablar de una armadura que debemos de colocarnos, pero es la armadura de la infantería, la que es colocada en el terreno para preservar, para guardar, para custodiar. Pero antes de hablar de la armadura, va a decir que el creyente tiene que buscar fortaleza, fortaleza espiritual en Cristo Jesús, con el poder que Él da. Y entonces la idea es que la armadura sea puesta en la fortaleza espiritual de cada soldado de Jesucristo. Esa es la idea, es que el creyente, de alguna manera, por así decirlo, en un lenguaje simple, pueda tener músculos espirituales, y sobre los músculos espirituales, que un recurso espiritual en Cristo, nosotros nos podamos colocar la armadura que es de Dios, dada hacia nosotros. Y por eso va a decir entonces, por lo demás, es decir, teniendo en cuenta lo anterior, esto también es importante. Por lo demás, hermanos míos, se está identificando con ellos,
se está uniendo a ellos, son hermanos, son de él también, son de la misma familia, proceden del mismo padre por adopción. Dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces aquí está diciendo que debemos llenarnos de poder en nuestra relación con el Señor, ya que dice en el Señor y en el vigor de su poder, de su fuerza, y está enfatizando este poder que viene de una relación con Cristo. Y dijimos la vez pasada, y lo vamos a dejar hasta ahí para seguir avanzando, es que el creyente tiene poder en Cristo, que llega a él, lógicamente por el Espíritu Santo, pero surge de esa relación que mantiene, de esa comunión con el Señor. Y entonces cada uno de nosotros tiene la tremenda posibilidad de ser un creyente poderoso en Cristo, con el poder de Cristo, no con nuestro poder, no con nuestra fuerza, con el poder de Cristo, que se evidencia por la relación de la comunión del creyente con Cristo. Y entonces, dejando claro que hay recursos espirituales en cuanto al poder se refiere en Cristo, dice, vestíos entonces de toda la armadura de Dios. Y dice de toda, porque Él quiere que estemos bien equipados, porque la lucha es seria. La lucha es seria, hermano. Y tenemos que entender que estamos en una lucha. No estamos en este mundo. No fuimos dejados en este mundo para, voy a usar una expresión, pero es con el fin de enfatizar, para que nos demos cuenta, para qué fuimos dejados en este mundo y que estamos en una lucha. Entonces, no fuimos dejados en este mundo para pasear, para ir a los malls. Insisto, estoy enfatizando nomás. Yo también he ido al mall, pero quiero enfatizar que no estamos para eso. Estamos para una lucha. Y tenemos que tener conciencia y claridad de que estamos en una batalla, que estamos en una lucha y que no debemos bajar la guardia. Y por eso dice entonces, vestidos de toda, pero absolutamente de todas las piezas que componen la armadura que es de Dios, que procede de Dios. Eso significa de Dios, que procede de Dios. Y que es una armadura dada para cada uno de nosotros. No hay que esperar que otro la desocupe. Cada creyente tiene su propia armadura dada por Dios. O sea, Dios quiere que usted y que yo usemos la armadura que Él nos regala, que Él nos da. Y más adelante va a hablar de cómo se compone esta armadura. Pero es importante entender que usted tiene una armadura que Dios se la quiere dar y que para que usted se vista completamente con toda esa armadura. ¿Para qué? Para que podamos resistir, para estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra los métodos, contra la astucia que el diablo emplea, que son variadas, que son muchas. Si no le resulta una, ocupará otra y ocupará otra y ocupará otra. Y entonces uno tiene que equiparse con toda la armadura de Dios para estar firme, para estar de pie contra las acechanzas del diablo. El diablo tiene mucha paciencia y va a buscar de una o de otra manera querer dañar al creyente. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice vestíos. Es una iniciativa que nosotros tenemos que tomar. La armadura está ahí, me la tengo que colocar. Y está a mi disposición, hermano. Y ahora dice versículo 12. Dice que yo tengo que usar toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque, va a decir versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces nos va a advertir por qué debemos tomar toda la armadura. Y nos va a dar aquí una advertencia. Y nos va de alguna manera el apóstol Pablo a enseñar que nuestra mirada en cuanto a la lucha no tiene que estar puesta contra carne y sangre. La lucha no es contra las personas, no es entre nosotros, no es contra el prójimo, no es contra aquellos que están perdidos.
no es contra ninguno de ellos, sino que la lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y repite la palabra contra, contra, contra y contra. Y eso significa que uno está como cara a cara. Es la misma expresión que cuando el apóstol Pablo encara y usa la palabra cara a cara al apóstol Pedro cuando estando en la iglesia de Galacia, él comía con los gentiles, pero cuando venían los creyentes de Jerusalén, él se separaba de los gentiles y se unía a los judíos. Y entonces Pablo ve esa situación y dice que no pudo resistir y que le enfrentó cara a cara. Bueno, aquí esa es la idea. Estamos contra a contra, cara a cara, en el sentido espiritual, lógicamente. Y entonces nos va a decir que nuestra lucha es contra ellos, y contra ellos, y contra ellos, y contra ellos, pero no contra carne y sangre. Entonces, fíjese usted que nos va a ayudar a nuestra perspectiva espiritual. Nos va a ayudar a no perder tiempo, que es lo que el enemigo quiere. Fíjese que el enemigo, una de las estrategias del enemigo, es que no lo descubran como enemigo, sino que creamos nosotros que el enemigo es otro, y no él. Y entonces Pablo va a decir aquí, no, pero por ningún motivo pensemos que nuestra lucha es contra sangre y carne. No, nuestro enemigo no es ellos, no son ellos, no son las personas de este mundo, aunque sean utilizadas por el enemigo, pero son solamente cebo, son marionetas solamente. Pero el que controla eso son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, los que dominan ese lugar, los que controlan este siglo, en esta edad presente. Entonces nos va a orientar en el campo de batalla. Nos va a ubicar bien quiénes son nuestros enemigos. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo nos está ayudando es que comprendamos bien quiénes son nuestros enemigos. Y los menciona. Y son enemigos espirituales. Y los menciona y pareciera que ellos estuvieran clasificados, ya que dice contra principados. Eso tiene que ver con aquellos que gobiernan, contra potestades. Eso tiene que ver con autoridad, contra los gobernadores, los que dominan las tinieblas de este siglo, dice. Contra seres o huestes espirituales de maldad. O sea que lo que ellos procuran es la maldad. Eso es lo que procuran ellos. Eso es lo que los caracteriza a ellos. Causar daño. Es hacer maldad. Es ocasionar tropiezo de tal manera de que ojalá el soldado no se levante más y sea uno menos en esta batalla, en esta lucha. Eso es lo que quieren estos enemigos. No vienen a comportarse de manera correcta o a ser amigos nuestros. Son enemigos y procuran hacer daño. Esa es la idea que el apóstol Pablo aquí está mencionando. Y ellos tienen su cuartel general en las regiones celestes, que es la atmósfera en realidad, es el cielo que no vemos, es como el segundo cielo. En el tercero está Dios, el primero el que vemos y el que no vemos, ahí está su cuartel general. Y fíjese que será una maravilla, y hago solo un paréntesis, será una maravilla cuando el Señor venga a buscarnos a nosotros, sus soldados, porque pasaremos por el campo del enemigo y no nos podrán hacer absolutamente ningún daño, porque estaremos con el Señor. Recibiremos al Señor en el aire, en el campo del enemigo, e iremos con Él para estar para siempre con Él. Entonces, versículo 12
nos orienta y nos dice quiénes son nuestros enemigos. Y esto no hay que olvidarse nunca, hermano. No hay que olvidarse nunca. Mi enemigo no es una persona. No son mis hermanos. No son las personas que están perdidas en este mundo. Son los huestes de maldad que quieren causar daño. Por tanto, dice. Entonces, ya entendiendo cuál es nuestro enemigo, y entonces ahora va a decir, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y entonces otra vez va a decir y va a insistir en que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Tenemos que hacer nuestra la armadura que Dios nos provee. Es para nosotros. Y está volviendo a insistir. Fíjese que ha repetido esta expresión, tomar toda la armadura de Dios. Y ya hemos dicho que esta armadura es la armadura que usaban los infantes, el grupo de infantería, el escuadrón de infantería, y que era la armadura que les servía a ellos para resistir, para defender, para poner pie firme sobre aquel territorio que ya había sido ganado. No es la armadura para ir al campo de batalla a primera línea. No, no, no. Es la armadura para resistir. Y aquí estamos hablando entonces en una batalla donde tenemos que resistir. Y se nos va a instruir que la armadura de Dios nos va a ayudar a resistir. Y agrega, dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y esa expresión en el día malo se refiere a un periodo de tiempo. No un día cronológico de 24 horas, sino que a un periodo de tiempo que se caracteriza por la maldad y que el enemigo emplea, utiliza para ocasionar el mayor daño posible en esta tropa, en la infantería de Jesucristo. Pero dice, y habiendo acabado todo, llegando a su fin. Y aquí la idea, esta expresión se utiliza en los Juegos Olímpicos de Atenas, de Grecia, cuando el competidor llegaba a su fin, había ya terminado todo y se presentaba como el victorioso. Y entonces aquí el apóstol Pablo termina con una expresión de victoria. Y entonces nos va a decir que la armadura de Dios es para que podamos resistir en el día malo, en ese periodo de tiempo donde la maldad se levanta en contra del creyente, pero acabando ese día, acabando ese periodo, acabando ese tiempo, nosotros nos podamos presentar victoriosos con la firmeza que Dios nos ha dado en Cristo. Y entonces aquí se presenta el soldado resistiendo y estando firme, de pie, al final de este periodo. Entonces el apóstol Pablo nos anima para que el creyente pueda disfrutar de esta victoria. Y ahora fíjese usted que nos va a hablar de la armadura de Dios. ¿Cómo se compone la armadura de Dios? Y va a decir lo siguiente: estad pues firmes. Otra vez esa expresión, ya es tercera vez que la utiliza. Y el apóstol Pablo quiere que entendamos que el creyente ha sido colocado de pie, firmes ahí, como un roble, como una piedra, inamovible por Dios. Y entonces dice, estad pues firmes o manteneos de pie. Algunos traducen así, manteneos de pie. Dice, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y ahora va a hablar de los implementos de la armadura de Dios que está a nuestra disposición. Y va a decir, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y el ceñirse habla de una correa, habla de un cinto. Y esto dice que se debe amarrar. Normalmente se amarraba en la cintura. Y aquí dice que este cinto es la verdad.
Y aquí podemos pensar que en realidad el cinto apunta a la transparencia del creyente. Tiene que reflejarse en la vida del creyente esa correa que lo identifica como una persona verdadera, como una persona íntegra, como una persona transparente en su vida. Tiene que notarse, fíjese que la correa era muy importante porque le daba libertad para moverse a la persona, ya que usaban esas túnicas anchas, y entonces la correa venía y la apretaba y la firmaba. Y entonces fíjese usted que le daba libertad para moverse. Y es la verdad, la integridad en la vida en la que al creyente le da libertad para ir de frente, para avanzar, para mantenerse, para dar la cara, para tener un encuentro cara a cara con alguien. Es la verdad que lo mantiene, que su mirada sea al frente, que no agache la cabeza, que no mire al suelo, sino que mire al frente. Y entonces todos los que vienen al frente los va a enfrentar con la verdad y no va a tener ningún inconveniente en dar la cara. Pero también dice, y vestidos con la coraza de justicia. Y la coraza es lo que se colocaba aquí en el pecho. Abarcaba el pecho, desde el cuello hasta el pecho, y también la parte de atrás. Y entonces, esto nos habla de la justicia práctica, de una vida recta. No solamente el creyente tiene que ser genuino en su vida, transparente, sincero, sino que también tiene que ser recto, tiene que ser de una sola línea. No puede ser un creyente, y discúlpenme la expresión, pero ojalá se entienda quienes no son de Chile, pero no puede ser un creyente chamullento, que diga una cosa y haga otra, y que uno no sabe si creerle o no creerle, si va a cumplir o no va a cumplir. No, tiene que ser un creyente de una sola palabra, que su sí sea sí, que su no sea no. Debe ser recto, debe practicar la justicia. Y entonces aquí tenemos la verdad, un creyente genuino y un creyente recto en la vida. Y entonces fíjese usted que eso nos va a guardar. Si lo primero nos va a guardar de las mentiras, lo segundo nos va a guardar de la injusticia. Cuando los enemigos nos vengan a acusar de que procedemos de manera injusta, la gente va a poder ver la coraza de justicia y va a decir, pareciera que estas son acusaciones falsas, no tienen fundamento, porque a esta persona, todo el tiempo que la he conocido, se comporta rectamente. Es la evidencia de la armadura de Dios. Pero sigue avanzando, dice, y calzado los pies con el apresto. Eso quiere decir con la buena voluntad, con la disposición del Evangelio de la paz. Y ahora fíjese que nos vamos a los pies. No fuimos a la cintura con la cinto, con la correa, nos fuimos al pecho y la espalda, y ahora nos vamos a los pies. Y es la manera en que se vestía el soldado romano. Y ahora va a describir aquí los pies, el calzado. Y el calzado que ellos usaban, fíjese usted, que era algo que traía en sus sandalias, traía ciertos, como dijéramos en el día de hoy, toperoles, como clavos, para adherirse al terreno, para que sus pies se mantuvieran firmes en el terreno y pudieran ahí quedarse en pie, erguido. Y entonces está usando esos calzados, esos que se afirman, que se adhieren al piso. Y entonces dice que ese calzado en los pies es con la preparación, es con la disposición, es con la buena voluntad del Evangelio de la paz. Y entonces aquí la idea es que el Evangelio de la paz me sostiene. El Evangelio de la paz
me sirve de cimiento, me sirve de sandalia, son mis zapatos. Entonces yo me planto firme en el evangelio de la paz. Y entonces el evangelio que produce paz llena mi vida de paz. Y entonces aquí la idea es que a mí me caracteriza la paz del evangelio. Yo ya tengo por el evangelio, he recibido la paz con Dios. Pero esa paz con Dios me lleva a mí a mantener una relación de paz que comenzó con la paz con Dios y ahora tengo la paz de Dios, pero que se inicia con el evangelio de la paz. Y entonces hace que ese creyente sea un creyente pacificador. Es un creyente que vive la paz de Dios, que llegó a su vida por el evangelio. Y entonces ya no hay sobresalto, ya no hay inquietud en el vaivén de este mundo, en la inconstancia de este mundo. Y entonces tenemos un creyente verdadero, un creyente recto y un creyente pacífico, pacificador, que vive la paz de Dios. Pero sigue avanzando el apóstol Pablo y dice, sobre todo, o sea, siguen quedando elementos o implementos. Sobre todo, recibir. Aquí dice tomar, pero la idea es recibir. Perdón, tomar, dice aquí. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, y ahora fíjese usted que va a mencionar implementos externos a mi cuerpo. Los tres primeros eran adheridos a mi cuerpo. El cinto, la coraza, las sandalias, los zapatos. Pero ahora me va a hablar de un escudo. Y el escudo es para la protección externa. Y entonces el escudo dice aquí que va a cumplir a lo menos dos funciones. Y el escudo que está hablando aquí es el escudo teniendo presente el soldado de infantería romano, es un escudo que cubría la totalidad de su cuerpo. Era aproximadamente, dicen los historiadores, aproximadamente de 1,20 m, 1,5 m. Entonces era un escudo más o menos ancho que cubría a una persona. Y fíjese usted que cuando las tropas romanas se custodiaban con los escudos, los que estaban en primera fila colocaban todos sus escudos y los que estaban en segunda línea levantaban sus escudos y quedaba una protección infranqueable por el enemigo. Y podían tirar lo que tiraran, flechas, jabalinas, dardos, lo que sea, y chocaban con el escudo. Y entonces servía de protección, pero también apagaban los dardos encendidos del enemigo. Se dice que muchos de esos escudos eran rociados con agua, con líquido, para que al llegar esos dardos encendidos no solamente chocaran, sino que también se apagaran. Y entonces era un escudo protector y un escudo que apagaba los incendios que querían ocasionar esas flechas enemigas. Y entonces aquí tenemos, por así decirlo, la figura es como un búnker. Era como algo que ningún enemigo podría entrar, ni lo que lanzaran los enemigos. Y entonces nos está diciendo que ese escudo es la fe. Sobre todo, tomar el escudo es la fe. El escudo de la fe. Y eso nos va a dar la capacidad, ya que dice para que podáis. Ese escudo tiene la capacidad, tiene la competencia, el escudo de la fe, tiene la competencia, tiene la capacidad de extinguir, de apagar todos los dardos encendidos que queman, que causan daño, del maligno, del que es el maligno.
Y otra vez, fíjese usted que la expresión maligno realmente se refiere al diablo, el maligno, pero que se caracteriza por la maldad. Que todo lo que hace está impregnado por la maldad, por ocasionar daño, por destruir, por derribar. Y entonces el apóstol Pablo dice, el escudo de la fe. Necesitamos eso. Necesitamos creer la palabra de Dios. Necesitamos creer lo que leemos. Necesitamos creer lo que meditamos. Es lo que nos va a dar protección en esta batalla. Pero continúa el apóstol Pablo. Dice, y tomad. Y aquí es recibir. Aquí esa es la palabra recibir. A diferencia de las otras veces que se expresaba la expresión tomar, es donde yo tomaba y hacía mío, aquí yo recibo. Me es dado. El yermo se refiere al casco que usaba el soldado romano. Era un casco de una sola pieza, en su fabricación, en su confección. Era principalmente de metal, que protegía toda la cabeza, desde el cuello hasta la frente también, incluso esta parte también. Me dejaba los ojos al descubierto, pero cubría gran parte de la cabeza. Y fíjese que eso nos habla de seguridad. Es necesario que un creyente en la lucha tenga seguridad plena. Fíjese que la inseguridad produce temor, produce cobardía, produce el no saber cómo reaccionar, qué hacer. No sabe si lo va a hacer o no lo va a hacer porque está inseguro. Pero aquí el casco nos va a hablar de la seguridad dada por Dios. Y Dios quiere creyentes seguros de la salvación. La salvación nunca va a ser quitada, ni el enemigo puede quitar la salvación. Podemos tropezar, podemos caer, pero nunca perder la salvación. Porque esto es dado por Dios. No es de confección humana. Es algo que diseñó Dios de una sola vez y para siempre. No añadió cosas. No hizo este yelmo, no lo hizo con una parte confeccionada por él y otra parte confeccionada por nosotros y después la unimos. No, no, no. Es confección única y exclusivamente de Dios. Y se nos es dada por él a nosotros para tener plena seguridad de la salvación. Y entonces estamos ahí en el campo de batalla con una seguridad plena. Pero también habla y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí la espada es la espada corta, la que llaman daga o machete, es una espada cortita. Es la misma espada, fíjese usted, que tenía Pedro y otro discípulo que no se menciona cuando estaban en el huerto de Getsemaní, y que a lo menos tenían 2 espadas en la conversación que tuvieron con el Señor. Antes del huerto de Getsemaní habían discípulos que tenían 2 espadas, y una de ellas era Pedro, y lo sabemos porque él la usó. Entonces esa espada corta. Pero aquí la espada es para dar seguridad en la defensa. No es de ataque, no es la espada larga donde uno puede atacar desde una distancia. No, 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 no. Es para defender. Y entonces nos va a decir que esta espada, que es del Espíritu, es la palabra de Dios. Y nos va a decir que la palabra de Dios nos va a ayudar. No solamente el escudo nos va a proteger y nos va a dar protección, no solamente el casco nos va
a ayudar y nos va a dar seguridad, sino que también la palabra de Dios nos va a ayudar y nos va a dar confianza en esta batalla, pero nos va a ayudar siempre y cuando nosotros podamos manejar, utilizar de buena manera la espada que es la palabra de Dios. Fíjese usted, un gran ejemplo que está en los evangelios, anunciado por aquel que utilizó esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo tenemos en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, donde el enemigo quiso tergiversar la palabra de Dios, pero no le resultó, porque el Señor se la dijo claramente y con corrección, y la expresó: escrito está y escrito está. Y cada vez que usaba escrito está, no solamente la citaba, sino que le corregía al enemigo y se planteaba en esa verdad, y ahí se mantenía firme en esa verdad y no se movía. No se movía a hacer lo que el enemigo le insinuaba, sino que ponía por delante la palabra de Dios en toda su exposición, en toda su claridad, y usaba el pasaje correcto, el pasaje oportuno para esa ocasión. Y entonces aquí el apóstol Pablo nos está instruyendo en que estos implementos no solamente tienen que estar bien puestos, sino que tienen que ser utilizados de manera correcta. Y entonces ahora nos va, una vez que ha usado los implementos de esta armadura, ahora nos va a hablar de la oración. Y avanzo rápido. Fíjese que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y fíjese que quisiera presentar este versículo 18 como el ambiente en la batalla. Fíjese que cuando se presentaban grupos a la batalla, normalmente estos soldados o grupos que iban a la guerra tenían un grito de batalla. Y muchas veces ese grito de batalla era tan fuerte, se escuchaba tan fuerte ese grito, que lo que ocasionaba en el otro grupo que estaba escuchando, a veces ocasionaba temor. Y solamente con ese grito, el ambiente en el campo de batalla hacía que el enemigo se asustara. Y muchas veces, no pocas veces, dicen los historiadores, que a veces los enemigos se iban y no querían pelear, asustados justamente por estos gritos de batalla que el ambiente lo llenaban de temor. Y entonces yo quisiera sugerir aquí que las oraciones, el buscar a Dios, es el ambiente en el campo de batalla que el creyente debe presentar frente al enemigo. No tenemos por qué aceptar el ambiente del enemigo. Nosotros podemos colocar el ambiente en el campo de batalla. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Orando. ¿Qué significa orar? Significa buscar a Dios. Es decirle a Dios que se haga presente. Es decirle a Dios que yo le necesito, que yo reconozco mi incapacidad, que yo reconozco mi debilidad, y que yo lo necesito en esta circunstancia, y yo quiero que Él se haga presente en el campo de batalla y que Él llene todo el ambiente con su presencia. Con su presencia. Fíjese que Santiago, y lo voy a leer para no equivocarme, fíjese que Santiago dice lo siguiente. Dice: someteos pues a Dios. Estoy leyendo Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y entonces nos damos cuenta que en realidad en el campo de batalla, si bien es cierto, tengo la armadura de Dios,
con todos sus implementos, pero también yo tengo que buscar a Dios. También yo tengo que invocar a Dios. También yo tengo que someterme a Dios. Y el sometimiento tiene que ver con reconocer la autoridad de Dios y ajustarme a su autoridad, ajustarme a su palabra, ajustarme a lo que a Él le agrada. Y entonces, estando de esa manera, viviendo de esa manera, en estas circunstancias de batalla, yo lo busco, yo lo invoco. Y le digo, te necesito. Y lo hago, fíjese usted, no solamente a manera de petición, que dice orando con toda oración. Esa expresión orando es el término regular para invocar a Dios, para buscar a Dios. Pero va a agregar y súplica. Y eso habla de ruego, habla de petición. Y esa súplica y ese ruego y esa petición es el reconocimiento de nuestra necesidad. O sea, necesitamos a Dios en esta batalla. Dios no nos deja solos. Dios quiere participar de esta lucha. Y eso es lo sorprendente, hermanos, que si bien es cierto somos soldados de Jesucristo, pero no nos manda a la batalla solo, o no nos manda solamente con una armadura, o bien equipado, sino que Él nos acompaña. Y Él no solamente nos acompaña, no como lo hacían los generales antiguamente, que mandaban a los soldados adelante y ellos se quedaban atrás mirando, sino que Él nos acompaña y se presenta al frente, se presenta al frente de la lucha. Y ahí está. Y el enemigo en el otro campo. Y se llena todo el ambiente de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No peleemos solos. No pensemos que solamente con la armadura basta y sobra y que nos podemos valer por esos implementos. Busquemos a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Orando. Orando en todo tiempo. En todo tiempo significa en todo periodo, hermano. En todo el periodo de nuestra vida cristiana necesitamos orar. Necesitamos la búsqueda de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Por eso dice en todo tiempo, con toda oración, con toda búsqueda de la presencia de Dios y con ruego, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra necesidad en el Espíritu, es decir, guiados por el Espíritu, influenciados por el Espíritu, y también quiere decir con la ayuda del Espíritu. O sea, tenemos una ayuda divina interna en esa búsqueda de Dios. Y entonces es como que si nosotros dijéramos, yo necesito a Dios, y el Espíritu Santo, si pudiera respondernos, nos diría, sí, lo necesitas, yo te voy a ayudar a buscarlo. Y lo buscamos, y nos ayuda en esta búsqueda. Y Dios se hace presente. Y velando. Velando significa con lucidez mental. No sé si le ha pasado a usted que a veces está orando y pareciera que su mente divaga y de repente como que vuelve a lo que estaba orando, o que a veces no se acuerda que estaba pidiendo y empezó a divagar, a distraerse. No, así no, dice. Con concentración, con lucidez mental, despiertos mentalmente. Pero además dice, con perseverancia. Y la perseverancia significa constancia, persistencia. No puedo pedir solamente una vez nomás y decir, bueno, yo ya pedí. Si ya no viene, es cosa de él, yo ya le pedí. No le voy a estar pidiendo a cada rato. Bueno, fíjese que la rogativa es eso. Es pedir y es pedir. Y la perseverancia es insistir en esa petición, insistir en esa petición y insistir en esa petición. Y con ruego dice, pero agrega por todos los santos. Y aquí me apuro, todos los santos significa que todos necesitamos esto. Hermano,
Usted necesita eso. Yo necesito eso. Yo necesito orar por usted. Usted necesita orar por mí. Necesitamos a Dios. Usted necesita a Dios. Yo necesito a Dios. Todos los santos necesitan a Dios. No hay ningún santo que diga, no, yo no lo necesito. Todos lo necesitamos. Todos somos necesitados de Dios. Pero agrega el apóstol Pablo ahora, y por mí. O sea, entre todos los santos también está el apóstol Pablo. Y claro, si él no es un super santo que no necesita la ayuda divina, también la necesita. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y entonces Pablo está diciendo que en esta batalla él necesita seguir hablando de Cristo, pero necesita que oren por él para que el Señor le dé palabra. Y cuando le dé palabra, la pueda abrir y pueda anunciar y pueda hablar con libertad y pueda expresar completamente todo el misterio del evangelio. Es decir, pueda hablar de Cristo, pueda anunciar a Cristo con plena libertad, pero necesita, y le está diciendo, hermano, yo también necesito que oren por mí, para que el Señor me dé mensaje, para anunciar completamente y con libertad, sin impedimento, el evangelio de Cristo. Por el cual dice, soy embajador, soy uno que representa, soy uno que busca los intereses de Cristo, del reino de Dios. Soy embajador en cadenas, estoy encadenado, pero no está reclamando. Está diciendo que como embajador tiene que defender los intereses del reino de Dios. Y entonces dice, para que con denuedo hable de él como debo hablar. Y aquí la palabra denuedo es diferente a la anterior. Aquí la palabra denuedo tiene que ver con ser valeroso, no cobarde, tener valentía. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, oren por mí, para que también tenga valor como embajador que soy del reino de Dios y pueda hablar como debo, como me es necesario hablar del reino de Dios. Para que también vosotros sepáis, y ahora estamos llegando al final, para que vosotros también sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro. Y aquí está diciendo quién va a llevar noticias del apóstol Pablo. Y fíjese que lo interesante es que él no da las noticias. Él podía haber anunciado las noticias aquí, sino que más bien él dice, mire, este hermano, Tíquico, les va a decir todo. Pero pone por delante no solamente el hermano que les va a decir todo a ellos, sino las características del hermano. ¿Por qué? Porque Pablo todavía sigue en su mente pensando que estamos en una lucha, en una batalla, y necesitamos conocer a estos guerreros de Dios, guerreros del Señor. Y fíjese que Tíquico dice que es un hermano, es uno igual que él. Y entonces eso habla de relación, pero además dice que es amado. Y entonces eso habla de afecto. Es el amor de Dios que une, que hace que sean uno, que se junten en las tropas, que se junten en las filas para la defensa del evangelio. Pero además dice que es fiel. Y fiel habla de la fidelidad, habla del testimonio, habla de su vida, de cómo ha vivido él. Entonces Pablo dice, es un hermano, es uno que amo, es uno que muestra fidelidad, pero también es ministro. Y ministro se refiere a que sirve, es un servidor. Y entonces es uno que está sirviendo en el campo de batalla y que se mantiene fiel y que es uno de nosotros y que le amamos. Es un soldado que está sirviendo al igual que nosotros y le amamos. Le amamos con el amor de Dios en el Señor. Ese soldado está relacionado con el Señor, el cual envié. Lo iba a enviar. Cuando estaba escribiendo lo iba a enviar, pero él lo presenta así, lo envié. Cuando les llegara, ellos ya iban a estar al frente con Tíquico. Dice, lo envié a vosotros, para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Mire, este soldado de Jesucristo iba a hacer dos cosas. Iba a hablar no solo del apóstol Pablo, fíjese usted, porque dice, para que sepáis lo tocante a nosotros.
a todo el grupo que estaba acompañando al apóstol Pablo. Y Pablo incluye, fíjese usted, incluye a los hermanos que estaban con él. Y si somos una milicia, no somos soldados individuales, somos una tropa, somos un conjunto que servimos al Señor. Y entonces dice Tíquico, este soldado, va a hablar del conjunto de los hermanos que están aquí. Les va a contar, les va a decir. Pero también les va a consolar, les va a animar. Y esa expresión consolar se refiere a uno que viene a ganarse al lado para animar, para confortar, para consolar, para ayudar. Y entonces una tarea de este soldado de Jesucristo es que también iba a animar. ¿Y qué va a animar? Los corazones. El corazón es el lugar estratégico donde el ser humano toma las decisiones. Ese es el corazón en la Biblia. Ese es el lugar donde el hombre piensa y decide cómo vivir su vida. Y entonces Tíquico iba a hablar al corazón, iba a animar al corazón de los santos para que pudieran tomar la mejor decisión delante del Señor. Ese es el servicio que este soldado iba a hacer, un servicio de gran utilidad, incluso hasta el día de hoy. Y termina el apóstol Pablo diciendo, paz. Paz es quietud del alma. A pesar de las circunstancias, es quietud, es tranquilidad interna. Pero dice sea, y esa expresión sea significa que nos llegue, que se experimente, que se viva. Y entonces aquí está hablando de una paz experimental, pero es una paz no que viene producto de la paz con Dios, que es la justificación, sino que dice que es la paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo. Es la paz de Dios que gobierne nuestros corazones, dice, que sea parte de nuestra vida. Pero no solamente la paz, dice, sea a los hermanos, o sea, a todos los hermanos, está hablando en plural, a todos los hermanos necesitan esta paz de Dios, sino que también dice, y amor. O sea, el amor de Dios también tiene que manifestarse, nos ha sido dado. Mire, la paz nos fue dada, el amor nos fue dado, pero tiene que manifestarse, tiene que vivirse. Y es de Dios y es del Señor Jesucristo. Pero también agrega con fe, dice aquí. Se podría traducir, fíjese usted, con fidelidad, porque la palabra fe es pisteo y es la misma palabra que se habla de Tíquico, cuando dice que es fiel. Y entonces podría ser un amor fiel, o el amor fiel que proviene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, estas son provisiones de Dios dadas a los creyentes para que las podamos vivir, para que las podamos desarrollar y disfrutar en la vida cristiana. Es la quietud del alma, es el amor de Dios, es lo que Dios, es el vuelco del corazón, del favor de Dios en favor de nosotros que no merecíamos nada. Y Dios se vuelve en su amor hacia nosotros, se preocupa por nosotros, es un amor que se interesa por nosotros y es un amor fiel. A pesar de nuestra infidelidad, Dios mantiene su amor fiel y su paz. Y esta paz y este amor dice que es de Dios. Dios habla de la soberanía. Padre habla de la cercanía. Este Dios soberano es cercano porque es Padre. Y yo me puedo acercar a Él porque es mi Padre. Y Él me recibe porque yo soy su hijo. Y Él me atiende y me acoge y me hace cercano. Ese Dios infinito, soberano, grandioso, creador de todo, es cercano para mí. Por eso dice Dios Padre, pero también agrega y ese y une a Jesucristo con Dios en las mismas características. Y dice Señor, porque también es soberano. Y dice Jesús, porque también es cercano, porque habla de su humanidad. Y dice Cristo, que habla de su divinidad. Y entonces tenemos también a Jesucristo, cual soberano, cercano, divino, glorioso, al glorioso, soberano Jesucristo, cercano también. Hermanos, tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo.
Y termina diciendo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable, que no varía, que no se corrompe, que no disminuye, un amor eterno. Pero la gracia sea otra vez, se experimente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Empezó con la gracia y paz de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 1, versículo 2, y termina con la gracia también. Y solo unas palabras para nuestros amigos. La gracia se desarrolla a través de todo este libro, la gracia de Dios. Pero hay una gracia de Dios para salvación para usted que aún no ha creído. Y dice, por gracia soy salvo. Eso se refiere al favor de Dios. Fíjese que usted no se merece nada, solo la condenación. Pero Dios dice, por gracia te salvo. Por gracia yo te puedo salvar. No por méritos, porque tú no te mereces nada. Pero mi gracia te puede salvar. ¿Cómo tú recibes la gracia? Por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué por medio de la fe en Jesucristo? Porque Jesucristo fue el que hizo la paz. Capítulo 2. Son términos que hemos leído. Dice que Él vino y anunció la paz. Pero no solamente la anunció, sino que Él hizo la paz. Y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y nos unió a todos en un solo hombre, para tener acceso a la presencia de Dios por un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Pero Él hizo la paz. Con su muerte en la cruz, Él hizo la paz entre Dios y el hombre, o mejor dicho, entre el hombre y Dios. Y por lo tanto, por eso es la fe en Jesucristo. Porque Él hizo la paz. La salvación no es tuya, es de Dios. Y llega a ti gratuitamente por la fe en Cristo. ¿Cuánto nos gustaría, querido amigo, que ahora tú pudieras creer en Cristo? Se lo puedas decir con una fe genuina, entendiendo que estás perdido y que necesitas salvación. Dile a Él, clama por salvación y Él te dará. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra que nos instruye, que nos enseña, nuestro Dios, cuál es nuestra militancia en este mundo, que estamos relacionados con aquel que ha triunfado, con aquel que ha sido victorioso, con aquel que es más que triunfador, más que vencedor en Cristo Jesús. Eres nuestro capitán, eres nuestro general, y nosotros somos soldados de Cristo. Te damos las gracias, nuestro Dios. Pero también pensamos en aquellos que aún militan en este mundo, bajo las órdenes del enemigo. Pero tú, cual hombre fuerte, que irrumpe en la casa de aquel hombre y destruyes y vences a aquel hombre fuerte porque tú eres más fuerte que él. Tú puedes rescatar, tú puedes salvar a aquellos que aún están por temor a la muerte sujetos a servidumbre. Padre, queremos rogarte por amigos nuestros que todavía están perdidos, para que la palabra tuya aplicada por tu Espíritu les convenza de su pecado, de su condenación, y puedan volverse a ti, clamando por salvación. Te lo rogamos, te lo pedimos, y te damos las gracias por todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.